la palabra del Señor. Otra vez vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso. Me hizo saber lo siguiente. Así dice el Señor Todopoderoso: siento grandes celos por Sión. Son tantos mis celos por ella que me llenan de furia. Así dice el Señor: regresaré a Sión y habitaré en Jerusalén, y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso: los ancianos y las ancianas volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso: al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. 7. Así dice el Señor Todopoderoso: salvaré a mi pueblo de los países de oriente y de occidente. Los haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la verdad y en la justicia. Así dice el Señor Todopoderoso. Cobren ánimo ustedes, los que están en estos días han escuchado las palabras de los profetas mientras se echan los cimientos para la reconstrucción del templo del Señor Todopoderoso. Porque antes de estos días ni los hombres recibían su jornal, ni los animales su alimento, por culpa del enemigo. Tampoco los viajeros tenían seguridad. Pues yo puse a la humanidad entera en contra de sus semejantes, pero ya no trataré al remanente de este pueblo como lo hice en el pasado, afirma el Señor Todopoderoso. Habrá paz cuando se siembre, y las vides darán su fruto, la tierra producirá sus cosechas, y el cielo enviará su rocío. Todo esto se lo daré como herencia al remanente de este pueblo. 13. Judá e Israel, no teman, sino cobren ánimo. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una bendición. Así dice el Señor Todopoderoso. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerle bien a Jerusalén y a Judá, así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados en falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. 18. Vino a mí palabra del Señor Todopoderoso y me declaró: así dice el Señor Todopoderoso, para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría, y de animadas festividades. Amen pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía tendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de ciudad en ciudad a otra, diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará al judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Ahí está este pasaje, capítulo 8 del libro de Zacarías. Pues bienvenidos sean todos, continuamos con este estudio de libro por libro. Pues ya para terminar, estamos con el penúltimo de los profetas menores, Zacarías, que a su nombre significa el Señor recuerda. Sí, para estos tiempos que estamos hablando aquí, es un tiempo en el que los judíos se les otorga regresar a su tierra después de haber sido exiliados por 70 años al país de Babilonia, quienes imperaban en aquellos días. Después de estos 70 años, ellos regresan a su tierra natal, que se encontraba en ruinas. Había sido destruida los muros, el templo,
y todo estaba devastado después de 70 años. Unas generaciones nacieron allá y Dios los hace volver de este exilio para reconstruir el templo, su templo, y así continúan con esa relación de adoración en su propia nación. ¿Por qué se fueron para Babilonia? ¿Qué es lo que sucedió antes de que fueran exiliados, antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia? ¿Por qué fueron llevados allá? Por el pecado, por la idolatría. ¿Qué más? Orgullosos, las injusticias que hacían, injusticia social, racial, y bueno, Dios, después de advertirles muchas veces que se arrepintieran, que se volvieran a Dios, que dejaran sus malas prácticas, sus malos caminos de abuso hacia los pobres, hacia las viudas, y bueno, en general la nación estaba rechazando a Dios. Por lo tanto, Dios permitió que Babilonia se los llevara cautivos, y estos 70 años como castigo para el pueblo de Israel. Entonces estamos ahora, en el 4º año del reinado del rey Darío, un rey de Persia, que Persia en esos tiempos había conquistado a Babilonia. Ya estamos viendo en una etapa donde Dios levanta un nuevo imperio y derrotan a Babilonia, y el rey Ciro decreta que la nación debe volver a su tierra. Estamos entonces ahora en el 4º año del reinado del rey Darío de Persia. Bien. El Señor recuerda, capítulo 8, vamos a estar desarrollando este tema alrededor de la restauración de Israel. Y como introducción, amada familia, amados hermanos, pues quiero viene más bien en el tiempo que estamos viviendo actualmente. Hay una alta expectativa con los acontecimientos y los hechos en Medio Oriente, específicamente con la nación de Israel en guerra, ¿sí? Con un grupo terrorista que hay una alta expectativa donde muchos están apuntando que ya vienen los tiempos finales, ¿verdad? Usted abre las redes y en el mundo cristiano ya el Señor está en la puerta y ya está cerca. Pero hay un propósito. ¿Por qué tiene que ver con Israel? ¿Qué representa la nación de Israel? ¿Por qué tal es la importancia de Israel para el fin de los tiempos? ¿Alguien quiere decirme? ¿Por qué es su pueblo? ¿Por qué es su pueblo? Es el reloj profético. Dicen ahí, es el reloj profético. ¿En qué sentido? Todo lo que pase ahí. Todo lo que acontezca adentro y alrededor de Israel tiene que ver con las profecías de los últimos tiempos. Claro que esta nación ha estado por mucho tiempo en guerra, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que acontece? ¿Cuál es el papel de Israel? ¿Y qué es lo que Dios nos deja ver en las Escrituras para que nosotros actualmente podamos tener un panorama, ¿sí? Va a ser claro, por un lado, la iglesia de Cristo, que venimos por medio de Jesucristo, ¿sí? Nuestro Señor, que Él viene de la nación, viene de Israel. Él es judío, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien todos ahí? Y entonces viene también la nación de Israel, ¿sí? Es lo mismo, somos un solo pueblo, ¿sí? La Israel espiritual, ¿o cómo es así? Ya Israel ya no es pueblo de Dios, el que está ahorita allá ya no tiene nada que ver con Dios. O Israel, hay enseñanzas que creen esto, ¿sí? Que ya todo está enfocado hacia la iglesia y por ahí es esa línea. Pero nosotros no creemos en esa línea. Creemos que Dios ha venido por su iglesia, ¿sí? Por medio de Jesucristo ha alcanzado a las naciones, y por medio de su iglesia ha alcanzado a muchos y cientos de personas y de familias, entre ellos estamos nosotros. Pero también tiene una promesa con Israel y pactos que se deben de cumplir. Entonces hoy vamos a ver, a la luz de este pasaje, la restauración de Israel
como su nación, como su pueblo. Entonces, en base a lo que nosotros ya hemos leído y qué es lo que acontece hoy, nos va a dar un poquito más de luz, y espero que Dios venga trayendo paz a nuestras vidas, porque todo esto que está pasando, ¿qué cree? Tiene que pasar, pero hay un gran propósito. Este capítulo prosigue al pensamiento del capítulo anterior. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? El tema del capítulo anterior, que estábamos hablando de la religiosidad, de que hacían prácticas que no eran lo que Dios había mandado, sino lo que esas prácticas que ellos habían adoptado. El ayuno. Muy bien. Bien. El profeta recalca la necesidad de obedecer a Dios con las enseñanzas del destino de sus antepasados, es decir, con la experiencia de los antepasados. Aquí se les anima, en este pasaje, en este capítulo, se le anima a la nación de Israel que adopten la misma actitud en su corazón de obedecer a Dios, no la de desobedecer, presentándoles las promesas de bendiciones futuras que Dios tiene para su pueblo. Y entre ellos también hay para nosotros. Si usted tiene alguna pregunta, puede usted levantar su mano con toda confianza, ¿sí? y se la extendemos la pregunta. Restauración de Israel. En esta sección tenemos que recordar un poco que es paralela con el capítulo 1, cuando el ángel de Jehová hablaba y se presentó en los jinetes, ¿se acuerdan? En los caballos, sí, que decía ahí en el capítulo 14 al 17, y me dijo el ángel que hablaba conmigo. Estamos hablando de Zacarías capítulo 1. Clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Estamos hablando del principio de la profecía de Zacarías, que ahora, después de las 8 visiones que ya nos permitió ver y abordar, en este momento retoma este tema, ¿sí? Con gran celo se lee, hablando, ya hemos hablado acerca del celo de Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios es un Dios celoso. ¿Por qué? Porque nos ama. Vamos a ver nada más un poquito acerca de eso, para que no nos vayamos como en blanco. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos, dice en el capítulo 1, mencionada esta frase de el Señor Todopoderoso o el Señor de los ejércitos 22 veces en este capítulo. Sí, me escuchó cuando lo leía, como lo repetía y lo repetía. Pues esta frase afirma que Dios es todopoderoso y que tiene el poder para cumplir sus promesas. Esto es al oído del pueblo de Israel y al oído nuestro. Y también afirma que el Señor es guerrero y que lucha por su pueblo. ¿Sí? Estamos hablando, cuando habla del Señor de los ejércitos, hablando de un Dios, ¿sí? Algunos lo ponían puesto con su armadura, ¿no? en lucha. Restauración de Israel, punto número 1, es porque Él es celoso. Dios afirma 2 veces su celo por Sión en el versículo 2. Y recordemos solamente aquí, ¿qué es Sión? ¿Es una ciudad? ¿Qué es? Monte Santo, ¿sí? Que representa, cuando habla acerca de Sión, la ciudad santa, ¿sí? Entonces se menciona en algunos casos como Jerusalén en tiempos de la redención, no en la Jerusalén actual, ¿sí? El monte santo. Celar es ponerse incandescente o arder, ¿sí? El corazón amoroso de Dios desea bendecir a su pueblo, pero al mismo tiempo debe castigar con gran ira a los enemigos de Dios. Concebir a un Dios celoso solo tiene cabida si pensamos
en la santidad de Dios. Si Dios es celoso, decimos porque Dios es santo. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Hacia dónde apunta la restauración de Israel? Porque Dios es celoso. En el Antiguo Testamento, la relación que guardaba Dios con su pueblo, Israel, Jerusalén, Sión, siempre fue representada por la relación entre esposos. ¿Cómo es esta relación? De acuerdo al modelo divino. ¿De qué? Como su mujer, exacto, como una pareja, un matrimonio. Una fidelidad y un respeto mutuo. Fidelidad y respeto mutuo. Esta relación, todo matrimonio basado en el verdadero amor, se caracteriza por un celo santo. Es el lugar más santo que dentro del matrimonio, todas las acciones que hay, que Dios permite, es el lugar santo. Un celo santo, un celo de pureza y de bienestar. El libertinaje no tiene lugar en una relación saludable. Sí, no hay permisos de nada. Sí, no hay porque me hizo, le dije, en una relación a este nivel, basado en el verdadero amor, estas son sus características y son las que nosotros tenemos que ver para poder entonces analizar con Zacarías. Cuando nosotros hablamos de esta relación debemos entender que es un celo santo que anhela exclusividad. Así que usted es esposa de su esposo o esposo de su esposa, sí, ese celo es que es exclusivo, es para él, es para ella. Y en este caso, pues habla de exclusividad y pureza, el celo que Dios está representando aquí por su ciudad, por Jerusalén. Jerusalén, la esposa del rey, merecía todo el respeto y la pureza, como decía, el respeto. Pero fue mancillada muchas veces, fue maltratada por mucho tiempo. ¿A causa de qué? Había sido destruida sin piedad por varias ocasiones a causa del pecado de sus habitantes, la infidelidad. Sí, en algunas ocasiones la representa como adúltera, ¿no? Ciudad adúltera, como prostituta, aún peor, ¿no? Entonces el templo fue profanado y los elementos sagrados del templo, del culto a Jehová, fueron objeto de sacrilegio. Los vasos de oro y de plata fueron usados por Belsasar de Babilonia para beber él, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Imagínense hasta dónde llegaron. Pero aquí, en esos celos, Zacarías nos muestra las cosas que deben pasar con el fin de que se establezca el reino de Dios en esta tierra. Grabe bien esa parte. Sí, esta restauración, todo esto que está aconteciendo, que ha acontecido, la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, y hacia donde apunta es para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. ¿El reino de Dios actualmente ya está? ¿Sí? ¿Cómo? Dice no, dice sí. Sí, ya está aquí, el reino de Dios ya. Decía el Señor Jesús y Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. La pregunta nuevamente: ¿ya está el reino de Dios aquí? Sí, no. ¿Por qué? Pero su reino ya está establecido en la tierra. La pregunta: Él gobierna en el cielo. Aquí en la tierra Él reina, Él gobierna, aquí Él manda, lo obedece. ¿Cómo es su reino? Dice Víctor que no. ¿Por qué no? Pues porque nos narra pues todas las profecías que el reino de Dios se establecerá ya al final de los tiempos, ya después de todas las guerras, persecuciones y todo eso. El reino de Dios se establecerá, pero aún no está establecido. Aquí en la tierra todavía no está establecido. Podemos decir que está establecido en nuestros corazones, que está establecido En un sentido espiritual. En un sentido espiritual, pero físicamente, palpablemente. Físico todavía no. Todavía no está establecido. De hecho, no llegará a la tierra, ¿no? Nosotros iremos al reino. Sí, bueno, Él pisará la tierra en algún momento, claro que sí. Pero Sí. no, pero dice que estará aquí en la tierra, ¿no? El reino de Dios
será aquí en la tierra. Sí, O sea, entonces- la tierra se renovará y aquí será el reino de Dios, ¿no? Correcto, entonces estamos viendo la restauración de Israel. En los tiempos de Zacarías había sido destruido el primer templo por los babilonios, y en esos momentos, estaban restaurando el segundo templo, ¿sí? Conocido de Zorobabel, ¿sí? Ese segundo templo, ¿por qué habíamos dicho que tenía mayor gloria que el primero? Aunque el primero fue el más hermoso, más grande y más más hermoso en cuestión de oro y diseño y todo lo que ponía. ¿Por qué? Lo contaba con la presencia de Jesucristo. Correcto. Esta es esta es la profecía que Dios está dando a Israel en esos momentos, de que iban a ser, que iban a ser restaurados, que Dios los iba a restaurar para, en ese momento, Jesús habitó entre el pueblo judío, ¿sí? Ok, vamos a ver, pero aún todo esto apunta, esta restauración de Israel desde los tiempos de Zacarías hasta el futuro, apunta para el establecimiento de su reino. Dale, quedémonos con esto. ¿Hacia dónde apunta entonces? Al establecimiento de su reino aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Bien, le avanzamos. Dios ama a su pueblo con gran celo, y con el fin de llevarlo a cabo habrá una gran demostración de su ira. ¿Cuál es? Las 7 copas, la ira de Dios, ¿no? El rollo, el que contiene el rollo, al abrir los 7 sellos, el contenido del rollo son las 7 trompetas y las 7 copas. El Señor permitió caer a su pueblo, fíjense, a lo más bajo, y luego lo levanta para establecer su reino aquí. Esta parte de la historia casi no la comentamos, por lo regular no la reconocemos, la parte de la historia de Israel, que hubo esta etapa que ellos vivieron, que fueron sacados de su pueblo, que Dios permitió por causa del pecado, al hacernos ver a las siguientes generaciones del poder, pero también del amor, pero también de la ira de Dios, llevada a cabo a su pueblo que más ama, ¿sí?, en estos días. ¿Está interesante? ¿Ya usted lo había contemplado así? No, ¿verdad? Casi no. Entonces, la restauración de Israel, porque Dios es celoso. En la teología del Antiguo Testamento, Jerusalén ocupaba un lugar prominente, era símbolo de la presencia de Jehová. ¿Cómo era así? Que era símbolo de la presencia. ¿Por qué las naciones alrededor sabían que ahí era la presencia de Dios, tanto ellos como las naciones alrededor? Porque era próspero y él Era próspero. líder, Sí, era honrada por del rey, pero había perdido su lugar, porque ahí se acuerdan del arca, del pacto, del tabernáculo, ¿sí? Y aparte que en el día, ¿qué pasaba cuando estaban en el desierto? En el día que había con ellos una nube. la presencia de Dios representada con una nube, y en la noche una columna de fuego, sí, que alumbraba y al mismo tiempo daba calor, ¿no? Era la presencia de Dios. Por eso era que en el Antiguo Testamento se representaba así, la presencia misma de Dios. Entonces, era una ciudad, aunque escogida por Dios, pero había sido deshonrada, pisoteada, destruida, y en esos días no tenía valor alguno. Solo una restauración completa lograría situarla nuevamente en el lugar de honor que siempre había merecido. Entonces, ¿qué tiene que hacer allí? ¿Qué tiene que haber allí? Una restauración total. Estaba el pueblo desanimado, ya no querían continuar haciendo el templo, ¿verdad? Pero entonces Dios tiene aquí un plan para restaurar a su pueblo. Por otra razón, la restauración de Israel, porque Dios habitará allí. Ya vimos un poquito acerca del segundo templo, pero también a futuro, que dice, Él regresará a Sión para habitar en Jerusalén, ¿sí? En un futuro. La promesa de Jehová de morar en Sión representa una garantía de la restauración total. Esto es, fíjense, esto que acaban de mencionar, es una garantía de la restauración total. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser esta restauración total? Anteriormente tenemos aquí algo que ya había sido restaurada totalmente, la nación
Actualmente podemos ver, ¿y será en un futuro? Sigamos viendo. No habrá enemigo que destruya la ciudad ni adversario que impida la reconstrucción del templo. Saber que Jehová viene a morar nuevamente es como recordarle al pueblo las grandes maravillas que Dios ha hecho con ellos desde el momento en que salieron de Egipto. ¿Sí? Traer a la memoria. ¿Sí? ¿El Señor recuerda? Zacarías. ¿Sí? Traer a la memoria todas las cosas que Dios ha hecho por su pueblo. Y esto debe de traer entonces al pueblo, a la nación, que debe de generar en las personas Pues arrepentimiento al pecado, ¿no? Que vuelvan a él. que se volverse a Dios, ¿sí? Pero también, de acuerdo a la tarea que tienen, ánimo. Ánimo. ¿Usted cómo se encuentra hoy? ¿Desanimado, animado? ¿A seguir adelante? Sí. Recordemos que el objetivo de Zacarías en los capítulos que llevamos era animar al pueblo a continuar con la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo es el tema central de este libro, el segundo templo. La restauración de Israel como la ciudad de la verdad. Ahí pudimos nosotros leer en el versículo 3 que será conocida, ¿verdad?, como la ciudad de la verdad. La ciudad sería reconstruida física y espiritualmente, no solamente física. Aquí ya tenemos entonces un asunto integral, ¿no? Físico y espiritual. El profeta declara que la ciudad tendría una doble característica. Sería una ciudad de verdad y un monte de santidad, un monte santo. Dios es el único que cuenta con estos atributos, que serán transferidos a la ciudad únicamente cuando el Dios de verdad y santidad more nuevamente allí. Y ahí será la presencia y la manifestación de Dios. ¿Hasta aquí tiene usted alguna duda, alguna pregunta, un comentario? ¿No? ¿Siente que hasta ahorita hay mucha información? ¿No? La restauración de Israel como ciudad de la verdad, en sí Dios tiene ese proyecto, levantar a esta ciudad que estaba caída, esta ciudad que para muchos causó vergüenza, hacer de esta ciudad una ciudad santa, pero además de la verdad, en una ciudad donde se practicaba la injusticia, ¿sí? Una ciudad donde se profesa la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? ¿Quién? ¿Dónde dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es una filosofía. ¿Sí? La verdad es una persona, es Jesucristo. Él es la verdad. Las falsedades que a diario observamos constituyen un atentado contra los valores humanos. Esta falta de veracidad nos ha conducido actualmente a muchas injusticias y es por lo que a diario sufrimos en todo el mundo. La falta del conocimiento de la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es una persona. Jerusalén, la nueva Jerusalén, donde el Señor reinará. Como monte de santidad, esta restauración que el Señor va a hacer para Israel es otra de las características que tendrá esa ciudad, no solamente de la verdad, sino también de santidad. ¿Qué es santidad? Por acá, ¿quién nos quiere ayudar a definir qué es santidad? Apartado del mal. Apartado del mal. Exclusividad para el Señor. Exclusividad para Dios, apartados. Pues es un camino que todo cristiano debe seguir con su crecimiento espiritual, ese camino de santidad, ese camino de obediencia a Dios. Ser santo, apartado para Dios, pero también ser sano, ¿sí? El no tener en nuestros corazones maldad. Bien. Entonces la santidad que Dios pide es más que apartarse del pecado, aunque la idea está implícita, la exigencia es ser exclusivo. Ser exclusivo para Dios. Eso es ser santo. Ser obediente. Ser fiel a Dios. Eso es ser santidad. ¿Sí? ¿Cómo podemos apartarnos del mal? Algunos han ideado irse al cerro y hacer su montaña por allá, porque nada más cosa que se junte con alguien más y ya salió el mal. No ha funcionado, no es así. Si Dios nos da su Espíritu Santo, porque sin Él nadie podemos hacerlo. Entonces estamos para Él. Dios no quiere compartir su pueblo con nadie. La santidad es una entrega total a Dios mismo, pero voluntaria.
Señor, aquí está, yo no quiero caer en eso, líbrame de caer en la tentación y apártame del maligno. ¿No nos enseñó a orar así el Señor Jesús? ¿Sí la hace esa oración? O a veces ya decimos, Señor, no me apartaste. Si iba a ser nuevamente la ciudad de Jehová, debía ser una ciudad de verdad y monte exclusivo de Jehová, porque Él es un Dios santo y es un Dios celoso. Cuidado y se metan con su pueblo, sí, y con sus cosas, porque a este rey Belsasar, que osó tomar y utilizar sus utensilios, mira que todo su tiempo que estuvo él, le vino pero mal, ¿sí? Las vivió mal por haber hecho esa atrocidad. Restauración de Israel como monte de santidad, el mensaje tiene a la vez un sentido escatológico. ¿Qué es escatológico? Por allá, ¿qué es escatología? ¿Perdón? El estudio de lo que ha de venir. ¿Sí, Esme? El estudio de los últimos tiempos. El mensaje tiene solo en la consumación final de los siglos podremos ver a la Nueva Jerusalén como una ciudad de verdad y como una ciudad santa, como novia adornada con estas dos perlas. ¿Cuáles son? La verdad y la santidad. La restauración de Jerusalén comenzará con la presencia de Jehová, y cuando esto suceda se podrá empezar a notar todas las bendiciones que Dios desea compartir. Vamos a ver cuáles son esas bendiciones. ¿Cuáles se imaginan? Ya las leímos. ¿Sí? La restauración de Israel tiene que ver también con paz y seguridad. Nos habla en nuestro pasaje que había ancianos, ¿verdad?, en las calles, sentados con su bastón, estaban ahí caminando. Eso indica entonces que hay largura de días. Los ancianos reposando, disfrutando de la vida, de su vejez. Qué interesante, ya no hay guerras, ya no tienen que andarse cuidando. ¿Usted ha visto algún video actualmente cómo están ahorita? Bien, prenden aquí la alerta sísmica, ¿no? Sí, y uno ya nada más espera a ver si algo se mueve ahí en la casa. Allá son las alertas que son de guerra. Son alertas de ataque, de bombardeos. Entonces la gente corre y hay búnkeres en los parques, en los lugares públicos, en los edificios modernos, en las casas, a donde tienen que correr a protegerse, ancianos, niños. Y cuando habla de que hay niños jugando, habla de que hay tranquilidad en la ciudad. Ya no hay guerra, porque los que más la llevan en los tiempos de guerra son los ancianos y los niños. Muchos de sus padres mueren, muchos niños perdidos, y ustedes pueden ver a las noticias, padres buscando a sus nenes, a sus hijos, en estos tiempos de guerra. Entonces, hacia donde apunta esta paz y seguridad que Dios da a su nación en el tiempo de restauración, es que así se van a ver sus calles, ¿sí? Tranquilidad. Son símbolos de bienestar integral y de tranquilidad. Habrá hogares restituidos, comunidades cambiadas, se hacen realidad con la presencia de Dios. ¿Pasará en nuestros días esto? Dios viene cambiando los hogares que estaban para destruirse, que estaban para ya disolverse, al punto de firmar el divorcio, a punto de salirse de casa y no regresar. En nuestros días, Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas, Dios viene restaurando y viene cambiando no solamente familias, familias, en muchos casos comunidades. Así ha sido a través de la historia, ¿sí? Donde Dios está, hay bendición. El mensaje del Evangelio viene también para hacer realidad el deseo de Dios de brindarle al hombre vida abundante desde el día de su nacimiento, ¿sí? Yo diría que desde el día de su concepción hasta la muerte. La teología bíblica va más aún allá. Dios cuida del ser humano desde su concepción. Está poco, ¿no?, agregado. En tiempos de guerra, las personas más afectadas son los niños, ya lo vimos. Este es un mensaje que debemos reflexionar hoy en nuestros días. Para un mundo donde el anciano está perdiendo su lugar. Antes los ancianos representaban la sabiduría, la experiencia,
eran los ideales para el buen consejo. Ahora ya se quedaron obsoletos, ya están en el pasado. Hay palabras fuertes como retrógradas ya. Ahora lo que impera en nuestros días y en nuestras generaciones, tal parece que es la adolescencia. Todo el mundo quiere ser adolescente. Las redes las invaden los adolescentes. Son quienes apuntan allí en las redes. Los ancianos quieren portarse como adolescentes. Yéndose a las fiestas, peinándose, vistiéndose como adolescentes, tatuándose, pintándose, todo como adolescentes. Pareciera que es así, pero anteriormente esto se ha perdido. Para ser visto, ahora de ser sabio y consejero, un hombre de respeto ahora es como una carga, creo. Donde también abundan los niños que viven en las calles de las grandes ciudades. Un mundo donde el aborto es practicado con impunidad. Ahora ya es legal. Tremendo. La iglesia, debemos levantarnos, hermanos. Esto es importante, es algo que nosotros debemos mantenernos en esta cultura, en esta enseñanza. El reino de Dios llevar el reino de Dios a estas comunidades olvidadas, hacerles conocer de nuestro gran Dios. ¿Qué piensa usted hasta ahorita? Aquí. ¿Cómo ven? ¿Comentarios? Es que ya el pueblo ya está mal también. Estamos desde los, como dice, desde los viejos que tenían que darnos palabra, hasta ahora nosotros nuestros jóvenes, que no hacen caso. No hacen caso. Pero bueno, al final de cuentas tenemos que seguir orando. Así es. Mantenernos firmes y esperar el reino de Dios. ¿Sí? Eso vino a enseñar el Señor Jesucristo. Todos los evangelios. ¿Sí? ¿A dónde apuntan, Adrián? Todo hacia un mundo restaurado, pero sí es triste cómo vemos cómo se ha devaluado no solamente el respeto a los ancianos, sino también el respeto, ¿no?, para todas las personas, y pues en general cómo pues a hoy las personas, incluso ya el vocabulario, cómo se hablan, pues ya, ¿no?, incluso la amistad, ¿no?, se ha deteriorado, ya se ven menos amigos, ¿no? Sí. Sí, en un sentido, sí. Y apunta hacia el reino de Dios, al establecimiento del reino aquí en la tierra. Lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo, su reino en los próximos días. Bien, avanzamos porque el tiempo acorta. Entonces hay quienes consideran que estas cosas se cumplieron en aquellos días, en los tiempos de los macabeos. Las escrituras revelan que esas características se darán durante el milenio. Usted puede leer ahí, ya lo estudiamos con el pastor Manuel, en Isaías 65, en los capítulos 20 al 22. Ahí podemos analizar bien cómo está todo esto. Un tiempo de paz vendrá sobre Israel. Este debe ser un tiempo de verdadera renovación espiritual y donde los valores morales y espirituales serán restaurados. Para allá, hacia allá apunta. ¿En qué tiempo? En el milenio. ¿Usted qué es? ¿Amilenialista? ¿Premilenialista? ¿Postmilenialista? ¿Sí existe el milenio o no? ¿O ya está haciendo el milenio? Somos premilenialistas. Al volver de la dispersión, aquí está interesante con el propósito de salvación. La restauración de Israel, al volver de la dispersión, se habían ido a Babilonia, ¿verdad? Habían sido dispersos tanto de Israel como de Judá hacia el norte. Y ellos regresan con el propósito de salvación. Los no redimidos. Ya había un remanente acá, ¿verdad? Y siempre ha existido un remanente. Y aún en el pueblo de Israel hay judíos que creen en Cristo. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se conocen? Como judíos mesiánicos. Y los que no creen en Cristo, como judíos ortodoxos, ¿no? Los que están de negro, que tienen sus barbas, caireles. Sí, todos ellos. Sombreros. El oriente y occidente que habla nuestro pasaje no se refiere a Egipto o Babilonia, sino, ¿se acuerdan qué dijimos que apuntaba cuando hablaban del norte-sur? ¿O del este o del oeste? ¿Se acuerdan?
toda la tierra. Habla de toda la tierra. Entonces los hace venir de una dispersión futura y mundial. El retorno incluye una restauración espiritual a Jehová. Todo ese retorno se realizará con justicia y verdad, de acuerdo a nuestro pasaje. En los versículos 7 y 8 marcará la relación mutua entre Dios e Israel. Y hermanos, Israel, por la restauración del reino y que el Señor le va a preservar, sí, porque ahí va a establecer su reino. Porque él va a bajar Es su de pueblo. Israel, Ahí va, ahí está. en el templo. Exacto. Al volver de la dispersión, estos dos versículos usan el lenguaje propio de un pacto, ¿sí? De que el Señor ha pactado que así va a ser con su pueblo. La instalación del pueblo en la tierra prometida y la reconstrucción del templo son señales de la renovación del pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Revelan una salvación grandiosa como un acto personal de Dios, pues la salvación depende única y exclusivamente de Dios, no de nosotros. No hay nada que podamos hacer para salvarnos, ¿o sí? ¿Usted puede hacer algo para salvarse? Al volverse de la dispersión, notemos las tres acciones de Dios. La primera es: yo salvaré a mi pueblo. Ahí en el versículo 8, la liberación del pueblo dependía únicamente de él. Aquí el concepto de salvación supera en mucho la idea común de la salvación en nuestros días. Y nosotros concebimos la salvación como una liberación espiritual, ¿no es así? Así es nuestra salvación, mientras que el pasaje está hablando de una liberación integral. Ahí sí es física y espiritual, a la nación física y también espiritualmente. 2, los traeré y habitarán en medio de Jerusalén. ¿A quién va a traer? A todos los judíos de todas las naciones, de todos los confines de la tierra. ¿Qué está pasando? ¿Usted sabe qué pasó en 1948? ¿Qué pasó en 1948? La ONU hizo una mención hacia el pueblo de Israel, diciendo que ya nuevamente eran una nación, un país. Reconocidos mundialmente por la ONU como una nación, cumpliendo una profecía que en un solo día se levantará como nación. Trayendo desde entonces hasta nuestros días, siguen llegando judíos de todas partes, de todas las naciones. Esto representará la reunión de todo un pueblo, la comunión unos con otros, una fiesta en familia. Dice por último: yo seré su Dios. El punto más relevante en este concepto de salvación está en el hecho de implicación espiritual. Una persona salvada reconocerá a Jehová como su Dios o a Cristo como su Señor. Yo seré su Dios. Yo les pregunto en esta noche: ¿Jesús es su Señor? ¿Jesús es su Dios? ¿Él es o solo es su Salvador? ¿Es su Señor el que manda y usted obedece? ¿Al que usted le entrega su vida? ¿Es su Dios? ¿El que tiene toda la palabra? ¿Es el Todopoderoso? ¿Todo lo puede con usted o con usted no puede? Sí. Bueno, es un juego de palabras. Él es todopoderoso. Pero y Él quiere manifestarse como su Dios, como todopoderoso, como su Señor, el Señor de su vida. Sí, así que es buen tiempo de entregársela, buen tiempo de reflexionar. Y dice el Señor: yo seré su Dios. Platicaba hace rato con un hermano, además déjenme terminar esto, una salvación integral. Dios no solo se interesa por el bienestar espiritual, sino también por el bienestar físico. A veces solo queremos compartirle, pero a veces pasamos de largo la necesidad física que tienen. Hay que poner atención. Dios promete también fidelidad. Dios ofrece justicia, pero nosotros, o el pueblo de Israel, debe vivir santidad. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Hay mucho hacia dónde avanzar, pero en este caso, la segunda parte se las voy a invitar a que ustedes la lean desde el versículo 9 hasta el 23, que habla acerca de exhortar al pueblo a continuar con la obra que Dios les ha encomendado. Y así sucedió. Se terminó el templo completamente. Se terminó la ciudad, el Señor vino, y esto nos va a dejar ver que en el año 70, después de este cumplimiento, en el año 70 después de Cristo, ¿qué aconteció? La ciudad nuevamente fue destruida. Y entonces todos los judíos en aquel año fueron dispersados. Se conoce como la gran diáspora a todo el mundo. Y los judíos son los encargados de llevar
son los misioneros de llevar el mensaje judío mesiánicos. Y entonces, cada parte de la verdad revelada tenía como finalidad prepararlos mejor. Esto es importante, nada más quiero dejarlos. Todo lo que Dios está dejando ver y estaba pasando es porque está preparando a su pueblo para cosas que vienen mejores. En este caso, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿sí?, tiene que ver con que el Señor ya está cerca, pero porque Él va a establecer su reino aquí. Jesús reinando en la tierra de Jerusalén por 1000 años. ¿Sí? Pero antes de eso, Dios va a hacer una gran obra donde mostrará su ira con celo santo por su nación de Israel. En una así va a terminar con todas las naciones enemigas en contra de su pueblo, y Él reinará. ¿Cómo ve usted? Platicaba con un hermano que a veces en nuestras vidas, ya sea un familiar, unos amigos, ¿cuántos no conocemos aquí que por una razón u otra, y pudiéramos atrevernos a decir que por consecuencia del pecado, de no reconocer a Cristo, de no entregar su vida a Dios, de no dejar las cosas del pasado, ¿sí?, de no obedecer, de no entregarse a Dios, de no llevar una vida santa, muchos han tomado una mala decisión y se han ido. No solamente de esta iglesia, ya no se congregan. Hay una diáspora. Dicen muchos de ellos, fuimos lastimados. Quién sabe quién en la iglesia se dedique a lastimar gente. No conozco a uno. De verdad, no conozco a uno que quiera lastimar a la gente. Puede ser a los cristianos con el fin de que se vayan. Sin embargo, muchos se han ido, una gran diáspora. ¿Sí? Pero son tiempos, si usted conoce a alguien así, son tiempos de hacerles volver, de darles el mensaje. Dios quiere restaurar a esas familias, Dios quiere restaurar a su pueblo, como lo va a hacer, lo está haciendo, que están volviendo a la nación de Israel. Al parecer muchos, con estos acontecimientos, Dios está tocando el corazón de muchos a volver. Así que no pierda la esperanza, anímese, continuemos, esfuércese a continuar en la obra que Dios le ha llamado. Si Dios le ha llamado al servicio, y aquí estamos, a seguir edificando su iglesia, a esta obra que Dios nos ha llamado, porque allá hay mucha gente que todavía no conoce, no sabe qué está pasando. ¿Es para usted esto una palabra de ánimo? ¿Le gustaría que el Señor ya venga o sigue temeroso? ¿Sí? Dice en Apocalipsis, ven Señor Jesús. Pero entonces todas estas cosas tienen que pasar con ese propósito, que el Señor va a instalar su reino aquí en la tierra. ¿Estamos bien todos ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Por último, ya acabamos, ¿no? Lo dejamos hasta ahí. Oremos, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este estudio. Ciertamente, Señor, hay mucha información que yo sé que tú quieres dejarnos, tú quieres aclararnos en nuestra mente, Señor, pero también quieres mostrarnos cuál es tu plan. Un plan de bendición, Señor. Tú llamaste a tu pueblo para bendecirlo. Si en un tiempo, Señor, lo utilizaban como para decir que no querían ser como los de Israel, ahora, Señor, muchos van a decir, queremos ser como los de judíos, como los de Israel, muchos, porque Dios está con ellos. Padre, así creemos que tú nos vas a enseñar, y creemos también que nos permitas vivir eso, que nuestra gente alrededor, nuestra familia cercana, la extendida, los vecinos, los compañeros del trabajo, puedan ver que tú estás con nosotros, y que quieran, Señor, como aquí en esta profecía al final dice, que quieran venir a ti, tomados, Señor, de nosotros, como decía, del manto de los judíos, que digan, yo quiero ir a tu Dios, al Dios del universo, el único y todopoderoso, porque sé y veo que Dios está contigo. Grande desafío tenemos hoy, Señor. Ayúdanos, porque en ti nada lo podemos lograr. Bendice cada familia aquí, Señor, y cada ofrenda y diezmo que hoy día va a ser levantada. En el nombre de Jesús, amén y amén.